¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Díaz Aguirre Abogados. El día de hoy hablaremos sobre medidas cautelares. Vamos a hacer un breve repaso de en qué momento procesal, según la audiencia inicial, se encuentra esta audiencia. Entonces recordemos, tenemos control de la detención, formulación de la imputación, darán apertura para poder declarar al imputado respecto de los cargos que se hayan hecho saber en la formulación de la imputación, declaración del imputado, vincularán a proceso, tendremos medidas cautelares y un plazo del cierre de la investigación. Entonces, nosotros procesalmente o actualmente, según nuestros videos, estamos ahorita aquí. Ahora, antes de empezar a desarrollar el tema, es importante tengan previstos algunos principios y algunas características fundamentales dentro de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque esto sirve como argumentos en audiencia para poder en su momento hacer saber al juez algunas situaciones o circunstancias. Por ejemplo, tenemos que como características la instrumentalidad, la provisionalidad y la jurisdiccionalidad. La jurisdiccionalidad tiene que ver con que solamente el juez de control puede dictar o imponer en ese momento, una medida cautelar al imputado. Solo el juez de control puede dictar, recuérdenlo. Claro, previa solicitud del agente del Ministerio Público. La provisionalidad, que tiene que ver sobre que las medidas cautelares tienen un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque pueden ser, decretadas, pero modificadas o revocadas. Atendiendo a qué? Al plazo de la investigación, al tiempo que dure el proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos un proceso de 6 meses completo en el que ya se desarrolló juicio, ya se dictó sentencia. Entonces, hasta ese entonces la medida cautelar va a subsistir, ya sea la de firma, la de garantía, cualquiera de las del catálogo del 155 del Código Nacional. Pero es sino hasta ese momento en las que se revocan o se modifican, o inclusive hasta llegar antes, por ejemplo, si llegamos a un acuerdo reparatorio o a la suspensión condicional del proceso, las medidas se modifican, se revocan en este caso, o a menos de que solicitemos una audiencia para la modificación de la misma, siempre y cuando las circunstancias hayan variado, pero vamos a hablar en el transcurso del video sobre eso. Entonces, breve, tenemos que la provisionalidad es que las medidas cautelares no duran todo el tiempo, van a durar un tiempo específico que tendrá como consecuencia en su momento ser modificada o revocada. Y la instrumentalidad, que tiene que ver con los fines que busca la medida cautelar. Estos fines tienen que ver básicamente con estos tres. 1. Asegurar la comparecencia del imputado al procedimiento. 2. Garantizar la seguridad de la víctima o del ofendido. Y 3. Evitar obstaculización del imputado en el proceso. ¿Por qué tiene que ver con los fines? Porque realmente las medidas cautelares, si en su momento llegan a estar en riesgo cualquiera de estos tres, tenemos que buscar imponer alguna, o en este caso el juez, imponer una medida cautelar que tienda a salvaguardar estas circunstancias. Ahora, por otro lado tenemos principios que tienen que ver en el artículo 156, perdón. Los tenemos visibles en el 156, en el cual nos dice la proporcionalidad, la mínima intervención, la idoneidad y la necesidad de la cautela. Ahora, proporcionalidad de la medida cautelar tiene que ver y atiende a las circunstancias, no solamente de cómo se cometió el hecho, sino las circunstancias para que el imputado se someta al procedimiento, garantice la seguridad de la víctima y no obstaculice el proceso. Mínima intervención. Dentro de la resolución que dicte el juez de control para la imposición de la medida cautelar, nos tiene que hablar acerca de por qué esa medida cautelar impuesta es la menos lesiva para el imputado. ¿Por qué de prisión preventiva que posiblemente puede solicitar el agente del Ministerio Público
Público, pues quizás el juez de control dice, no, yo creo que la menos lesiva y la pertinente, atendiendo al caso en concreto, pues puede ser una garantía económica, una firma quizás, o quizás no una prisión preventiva oficiosa, o justificada, perdón, pero sí algún otro método que garantice que no estamos poniendo en riesgo estos tres. Siempre tengamos en cuenta estos tres parámetros, porque sobre esto se tienen que mover las medidas cautelares. Si una de estas se pone en riesgo, el agente del Ministerio Público solicitará una medida cautelar que cubra o que supla la deficiencia que el imputado está teniendo en ese sentido, ¿no? Idoneidad, que tiene que ver si es pertinente la medida cautelar impuesta. Por ejemplo, si tenemos que una persona realiza un robo a una tienda comercial, pues no tiene nada que ver que se le imponga quizás una medida cautelar de prisión preventiva. Quizás la medida cautelar idónea es que el sujeto no se acerque al lugar o que no se acerque a diversos lugares, en este caso, que tiendan a poner en riesgo la seguridad de la víctima u ofendido. Otro ejemplo respecto a la idoneidad es si tenemos a alguien que puede representar algún riesgo si es que tiene familiares en otro lado y que en otro país, perdón, quizás no dictamos una medida cautelar, pero sí podemos solicitar se le retenga el pasaporte. Entonces, hay que buscar hacer un complemento o hacer juego de todos estos principios para poder imponer medidas cautelares. Y respecto a la necesidad de la cautela, es ¿qué está haciendo el imputado que a mi juez y proceso crea que tú no te vas a someter a él? Recuerden que no hay que perder de vista en esta etapa del procedimiento algo que se llama el informe de riesgo. Siempre va a obrar en las carpetas de investigación en la audiencia inicial, y si no la tienen, ustedes tienen bastante de dónde tomar para poder imponer o solicitar en su caso una medida cautelar menos lesiva. El informe de riesgo nos habla sobre circunstancias del imputado respecto de dónde vive, sus percepciones económicas, a qué se dedica, trabaja, tiene jefe, cualquier circunstancia que nos hable de él y de la seguridad que le pueda dar al proceso. Por ejemplo, si tenemos a una persona que con independencia de que esté en otro lugar, que la Corte también ya se ha pronunciado respecto a eso, de que la demarcación territorial es emergente respecto a la comisión del hecho delictivo, la persona sí puede representar un arraigo en su lugar, en el lugar en donde vive. Entonces, puedo yo cometer, o en su caso se puede cometer un hecho delictivo, estamos aquí en la Ciudad de México, pero en el estado de Morelos, no sé, se comete el hecho delictivo de lesiones, de homicidio por conducir, y resulta que el Ministerio Público dice, no tiene arraigo aquí en Morelos. Ojo, esta es un criterio que, más bien esto ya lo resolvió la Corte, respecto a que esta circunstancia es completamente emergente. Si yo represento arraigo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, o en el Estado de México, o en el estado en donde yo pertenezca, ahí el juez de control tiene la obligación, y ustedes lo podrían solicitar, para que en su momento pida ayuda, colaboración a la demarcación territorial, al órgano jurisdiccional competente en esa demarcación, para que lo apoye en relación a la vigilancia o a la supervisión de la medida cautelar que sea la que vayan a imponer. Pero entonces, este informe no lo pierdan de vista. Nos hablará de muchas circunstancias que podremos hacer valer. Inclusive esa es una mera valoración desde el punto de vista de quien los elabora. Lo veo yo como algo, es una opinión, no es algo que constituye en su momento prueba, pero al ser una opinión le dan bases al juez para ver cómo va a poder decidir respecto a la imposición de la medida cautelar. Pero ojo, todo es debatible, no es que ya porque lo dice ahí es porque eso sucede. Ustedes pueden llegar
a ofrecer medios de prueba, inclusive en la etapa de medidas cautelares, para que en su momento no se le imponga una más grave. Ahora, esto ya lo vimos, que tiene que ver con la jurisdiccionalidad, que es nos lo dice el 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que, les decía, solamente debe de ser impuesta por resolución judicial. ¿Por quién? Por un juez de control. Ahora, ¿cuándo es el momento para dictar la medida cautelar? Lo veíamos aquí abajo, pero lo dice el 154 del Código Nacional. La procedencia es: 1. Formulada la imputación y vinculado a proceso. ¿Por qué quizás aquí no contempla el derecho a declarar? Pues que claramente esta es una circunstancia que puede él hacer en cualquier momento de la etapa, de la audiencia, que puede desahogar en cualquier momento. Digo, la desprende la formulación de la imputación, pero se puede hacer en cualquier momento. Ahora, es importante que siempre observemos el catálogo del 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este nos habla respecto a todas las medidas cautelares que se le pueden imponer al imputado. Va desde la firma hasta la prisión preventiva. Y ojo, el código nos dice en el 157 que puede el juez de control mezclar, hacer combinaciones de medidas de supuestos de las medidas cautelares. No sé, puede combinar la 1, la 4 y la 5. Pero lo que no puedo hacer es imponer la medida cautelar de prisión preventiva, que es la que contempla la fracción 14, con otras. Entonces no puedo decir fracción 14, primera y tercera. Eso es lo que no se puede hacer. Si se impone prisión preventiva y que eso va a ser tema de una cápsula posterior, no podemos mezclarlas. Esa sí o sí va solita. ¿Por qué? Porque es la más lesiva que tiene el catálogo del 155. Ahora, respecto a la revisión de la medida cautelar que viene aquí, tenemos que siempre y cuando las circunstancias hayan variado respecto a la imposición de la medida cautelar, la parte interesada, que en este caso desee revocarla o modificarla, 1. Tiene que atender al 161, que es el que nos dice: cuando haya variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar, las partes, aquí no nos dice si debe de ser solamente el Ministerio Público o la víctima o el asesor jurídico o la defensa quien puede solicitarlo. Realmente puede ser cualquiera de las partes en el control horizontal quien puede solicitar al órgano jurisdiccional se revise esa medida cautelar, y entonces generaríamos una audiencia atendiendo el 162 del Código Nacional de la revisión de la medida cautelar, que tiene que ver sobre: yo ingreso mi solicitud ante el juez de control y él tiene 48 horas para resolverme cuándo, o más bien para fijarme día y hora para la imposición de la medida, día y hora para la audiencia en la que se verificará la revisión de la medida cautelar. Ahora, alguien a quien vamos a tener presente en todo momento en medidas cautelares y que aparece dentro de las partes del artículo 105 del Código Nacional es el agente supervisor de medidas cautelares. Él es la persona que se encargará de revisar que efectivamente yo, imputado, cumpla con mi medida cautelar. Entonces, decretada la medida cautelar, va a suceder esto: el juez de control le girará oficio a la unidad de medidas cautelares para que se haga cargo y designe a alguien a quien en su momento se haga cargo de mí. ¿En qué sentido? Me va a supervisar la medida cautelar. Si voy a firmar, si voy a exhibir una garantía. Ojo, la garantía se exhibe ante el juez de control. Pero, por ejemplo, tenemos una firma. Ojo, aquí lo que necesitamos es
acudir el día y la hora que nos indique uno el juez. Y dos, una vez que ya estamos en la unidad de medidas cautelares, ellos siempre te dan una fecha en las cuales debes de acudir, que generalmente el juez las decreta entre el 1 y el 5 de cada mes. Entonces es importante que atendiendo al tipo de medida que se vaya a supervisar, siempre estén de la mano con este agente que supervisa la medida cautelar. ¿Por qué? Porque él en todo momento le va a informar al juez de control qué está pasando con yo, imputado, si me estoy sometiendo, si ya no fui a firmar, por ejemplo. Entre muchas de las circunstancias que pueden pasar en audiencia es que el juez diga, pues ve y acredita que efectivamente te llamas así, alguna situación que esté ahí en el limbo, necesito tu acta de nacimiento, necesito que vayas a firmar. ¿Por qué? Porque él está haciendo una combinación de las que hablábamos del 155. ¿Y a quién se lo tengo que dar? Al agente de supervisión de medidas cautelares. Él le informará al juez si efectivamente ya cumplió y le rendirá sus informes respectivos cada que él se los solicite. Ahora, no quiero agotar el tema de prisión preventiva porque este es un tema completamente diverso y del que hablaremos en una cápsula siguiente. Les pido por favor, dejen sus comentarios y vamos a hacer una ampliación del tema de medidas cautelares. Medidas cautelares es muy amplio. Les pido dejen sus dudas y comentarios en la parte de abajo del video y cualquier cosa nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.